Hola, ¿qué tal mis hermanos, amigos? Es un gusto estar otra vez con ustedes en este canal de Oraciones Finales. Siéntanse bienvenidos, reciban un abrazo de la Iglesia La Red Mar y les agradecemos de antemano por invertir su tiempo en mirar este video. Creemos que estos videos van a ser de bendición y de edificación para su vida. Y vamos a compartir con ustedes en esta oportunidad el tema de diferencias entre la liberación bíblica de espíritus demoníacos y el exorcismo. Esta práctica la llevan a cabo dos tipos de iglesias: la iglesia cristiana o protestante y la iglesia católica. Procedamos a definir. Para la iglesia bíblica o cristiana, comúnmente aceptada sobre el ministerio de liberación, se refiere por lo general a la expulsión de demonios o espíritus con el fin de resolver problemas relacionados con determinados demonios. Por su parte, en la iglesia católica, el exorcismo es un rito o un ritual que debe realizarse sobre una persona poseída. Ahora, vamos a ver la primera diferencia. Para la iglesia bíblica o cristiana es un acto de fe por medio del cual se libera espiritualmente a las personas de la opresión satánica en sus vidas, sean creyentes o no. Mientras que el exorcismo realizado por la Iglesia Católica es un ritual o rito. En el sacerdote debe de contar con el permiso de un obispo cuando se juzga prudente que existe el influjo de Satanás sobre lugares, objetos o personas. ¿Nota la diferencia? Aquí en la iglesia cristiana no oran por lugares, objetos o personas. Oran, o más bien echan fuera demonios, sino que solamente pueden estar haciendo oración. Segunda diferencia. Vemos la fuente de autoridad para los dos tipos de iglesia. Para la iglesia bíblica, principalmente procede de la Biblia, como lo muestra la Biblia, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que para la Iglesia Católica también está en el nombre del Señor Jesucristo, pero también incluyen a la invocación de la Virgen y algunos santos, y los ángeles también. Bueno, la tercera diferencia para la Iglesia bíblica, habla de esta autoridad espiritual también. Mire, ahí cualquier creyente lleno del Espíritu Santo puede ejercer esta autoridad sobre los espíritus malignos. Mire cómo lo menciona las Sagradas Escrituras. Se nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios para enfrentarnos a la maldad espiritual, y esto lo encontramos en la carta de San Pablo a los Efesios capítulo 6 versos 10 al 18, donde dice que se pongan el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, las sandalias de apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, con la que pueden arremeter contra el maligno. Y ahí se menciona cómo deben estar listo el creyente contra principados, potestades, autoridades maliciosas que sobrevuelan en los aires, refiriéndose a los espíritus malignos. También se nos muestra en Santiago 4:7, hablando de esta autoridad, se nos dice que resistamos al diablo, que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y que el diablo huirá. También en Efesios 4:27 se nos está dando la indicación que no le demos lugar al diablo en nuestras vidas. Se nos dice que hollemos serpientes y escorpiones, como lo dice Lucas 10:19. Es muy claro, muy específico, como dice el Señor Jesucristo hablando con sus discípulos:
les dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, del maligno, y nada los dañará. ¿Se fija? Y obviamente, por supuesto, en Marcos 16, 16 al 20, estas son algunas de las señales, algunas de las promesas que Dios ha dado a todos los que creen. Y en su nombre echarán fuera demonios. Se lo pone como una parte de alguna promesa, parte de hablar en lenguas, de imponer manos sobre los enfermos y sanarán, tomar serpientes sobre sus manos y no les dañarán, tomar cosas venenosas y no les harán daño. Esta es la autoridad que procede sobre todo creyente en la iglesia bíblica, mientras que en la iglesia católica, como mencionamos hace rato, esta diferencia, tal y como lo especifica el canon 1172, apartado 2 del Código de Derecho Canónico, solamente el sacerdote que ha sido designado para el ministerio del exorcista, ahí solamente esa autoridad la obtiene por medio de ese orden político dentro de la Iglesia Católica. Ahora veamos la base bíblica. Ya mencionamos varios aspectos para la Iglesia bíblica, sin embargo, varios textos, para la Iglesia bíblica, pero sin embargo hay otros textos donde se menciona Mateo 12, 43 al 45, donde los envía en parejas a evangelizar. Les dice: sanar muertos, resucitar muertos, sanar enfermos, resucitar muertos, echad fuera a los demonios. De gracia recibiste, dadlo todo de gracia. Y por parte de la Iglesia Católica, ellos establecen un criterio para hacer un exorcismo, y que está cimentado en el ministerio también de Jesucristo. Pero según los exorcistas y papas, el diablo desprecia a la Virgen María y huye de su presencia. Su humildad era tan radical que aplasta la cabeza orgullosa de Satanás y es la defensa más segura contra él y sus ataques. Se fija, esta diferencia ya incluyen a la invocación de la Virgen María para enfrentar a los espíritus malignos. Y para la iglesia bíblica, claramente la autoridad sobre los demonios está en el poder del Señor Jesucristo, ejercido por medio de su Espíritu Santo, conferido a la iglesia bíblica, conferido a todo aquel creyente, conferido a todo aquel que sea discípulo del Señor Jesucristo. Es muy interesante porque el Espíritu Santo, cuando habita en un creyente, lo empodera, le da la autoridad, le hace efectiva la promesa que el Señor Jesucristo le ha dado al creyente para echar fuera a los demonios. Es el Espíritu Santo, pero vean aquí otra vez retocando y subrayando la diferencia, como dicen algunos exorcistas y papas, el diablo desprecia a la Virgen María y huye de su presencia. Queremos subrayar bien esa diferencia. Quisiéramos, tocando este aspecto, es muy importante ver en la Biblia, en el libro de los Hechos, cómo había exorcistas ambulantes, o sea, es decir, gente que no era discípula de Dios, del Señor Jesucristo, y escucharon que Pablo echaba fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Y estos exorcistas ambulantes, para incluir ¿cómo se puede decir?, una receta más a su fórmula de exorcismo, incluyeron al nombre del Señor Jesucristo y le dijeron a un endemoniado que lo echaban fuera en el nombre de Jesús, el que nombra a Pablo, y el demonio les contestó: a Pablo conozco y sé quién es Jesús, pero ustedes quiénes son, y los golpeó y los dejó desnudos. Es decir,
que siempre han existido exorcistas, pero es una gran diferencia el exorcismo de la liberación bíblica, como lo muestra el Señor Jesucristo. Nunca pasó, si usted puede verlo en la Biblia, nunca está registrado ni en los evangelios, ni en el libro de los Hechos, que los discípulos hubieran sido increpados por un demonio y hubieran salido derrotados. Siempre el Señor Jesucristo estuvo enseñándoles y estuvo mostrándoles autoridad por medio de la palabra de Dios, por medio de su presencia autoritativa y su autoridad y poder sobre los poderes de las tinieblas. Cuarta diferencia. Para la iglesia bíblica es muy importante la condición del que está ministrando. Debe de ser un discípulo de Jesucristo viviendo en santidad y andando en el Espíritu. Debe de ser hombre de oración y de ayuno. Debe ser un hombre de fe para poder ayudar a las personas que están oprimidos por demonios. Mientras que en el exorcismo, en la Iglesia Católica, la cuarta diferencia, el sacerdote debe de ser piadoso, conocedor y prudente, llevar una vida íntegra. Y mirando algunos casos también vamos a ver la quinta diferencia. La quinta diferencia de la iglesia bíblica se menciona en la escritura y utilizan algunos símbolos bíblicos, por ejemplo el aceite como el símbolo del Espíritu Santo, leer las escrituras donde demuestra que el Señor Jesús ha vencido para siempre a Satanás, ¿verdad?, sobre los demonios. Entonces también pueden estar orando para que ese espíritu maligno se vaya. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Hay algo importante en donde se detecta acerca de las ataduras de las emociones en la vida de las personas, de los creyentes y de las personas no creyentes. También pueden detectar maldiciones donde el diablo o los demonios han entrado con derechos legales conferidos por ignorancia por esas mismas personas. Mientras que esta quinta diferencia con la Iglesia Católica en el exorcismo, también utilizan algunos símbolos en este rito de exorcismo. Se utiliza agua bendita, se hace imposición de manos, se sopla sobre el rostro de la persona que están exorcizando, y por último se le muestra la cruz a esa persona y se le hace la señal de la cruz. Bien, amigo, estas son las diferencias más sobresalientes con respecto a lo que es la iglesia bíblica, la liberación de la iglesia bíblica y el exorcismo de la iglesia católica. Y recuerde, mi hermano, mi amigo, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesucristo el Hijo os libertare, con la liberación bíblica, seréis verdaderamente libres. Bueno, amigos, esperamos que estos audios y videos hayan sido de bendición para su vida. Y estaremos en comunión por medio de otra cita más en esta emisión de este canal, Oraciones Finales. Hasta la próxima.